tal, mis queridos amigos y hermanos? Nuevamente nos encontramos un día más para poder estudiar la palabra de Dios. Y hoy, que es 30 de julio, lleva por título Artimañas de Satanás. Antes de poder leer el texto que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8, vamos a orar para que Dios sea quien siempre dirija estos momentos de estudio de su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu cuidado, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Pedimos que tú nos puedas acompañar y guiar en todo momento. Y también al estudiar tu palabra, Señor, ayúdanos a comprender cada día más tu verdad, Señor. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El libro de Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí, ¿verdad? El apóstol Pedro advierte al pueblo de Dios de que sean sobrios. O sea, ¿qué es ser sobrio? Ser prudente, ser equilibrado. Y también nos dice velar. ¿Qué es el acto de velar? O sea, está todo el tiempo apercibido, está todo el tiempo, alerta de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay una razón. Y esa razón es que hay un demonio, o sea, el diablo en sí está, dice, rondando. ¿A quiénes? A nosotros, o sea, nos está rondando a nosotros, a aquellos que decidimos servir a Dios. ¿Para qué? Para buscarnos hacer caer, para buscarnos hacer pecar. Por eso, él insta, o sea, al pueblo a pecar, ¿sí? Él motiva al pueblo a pecar, él busca eso, que el pueblo termine siempre pecando, que el pueblo termine pecando. Y lo va a buscar de distintas formas. Incluso mismo con el mismo evangelio, tratando de engañarnos, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y hoy en día hay un problema que se está dando, ¿verdad? En todo el ámbito del cristianismo, sí, y en todas las iglesias. ¿Y cuál es este? Este es el problema que yo lo nombro así como el denominacionalismo. Es un problema que se está dando. Y es un problema que hoy en día tienen muchos cristianos, el denominacionalismo. ¿Y por qué menciono eso? Porque, o sea, bajo esto, muchos hoy en día creen que por pertenecer a una iglesia ya están salvos. O por pertenecer, bueno, no a una iglesia, sino a una institución en sí, ya son salvos. Por pertenecer a una institución ya son salvos, o una organización ya están salvos. Solamente por eso. O por otra, hay también otras razones, incluso más que van acompañadas al denominacionalismo, que también aquí en esta matinal lo va a mencionar. Y entre ellas está esto, miren. No se da, dice, ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo. No se da, dice, ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo. ¿Qué es profesión de fe? ¿Y por qué no se le da ningún valor a esto? Profesión de fe es, o sea, declararme a mí como seguidor de Cristo. Declararme a mí como creyente de las doctrinas o las enseñanzas de un cuerpo, de una institución, en este caso, y decir no que soy también así con eso creyente de Cristo. Eso dice, no tiene ningún valor. No tiene valor. Porque eso cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Cualquiera puede jurar y decir yo pertenezco a esto y pertenezco a esto, pero ¿qué? ¿Qué es lo que realmente va a demostrar que tú perteneces o tú realmente eres parte de eso? Es lo que haces. Por eso aquí la siguiente parte de esta cita dice, solo el amor que se muestra en las obras se tiene por amor de buena ley. O sea, las obras que tú vas a hacer, lo que tú vas a realizar, eso va a demostrar ¿qué? Tu profesión de fe. Si realmente lo que profesas tú es creer en Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo, ¿sí? Adorar a Dios, si realmente es así, entonces en tus obras, en lo que tú haces, lo vas a demostrar. Pero si tus obras demuestran lo contrario, que tú no guardas sus mandamientos, que tú no amas realmente a Dios, que tú no estás dispuesto a darlo todo por Dios, que tú no quieres tampoco incluso sustentar incluso la obra misma de Dios, eso demuestra ¿qué? Eso va a demostrar ¿qué? Que tu profesión de fe simplemente es solamente una declaración, más no una verdad. No hay verdad. Solamente es algo que tú dices que crees, pero que no vives. El egoísmo, dice, escondido de los hombres, aparece en los libros del cielo. Harto, dice, tristes son los apuntes que los ángeles llevan al cielo. Seres inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo
están absorbidos por la adquisición de bienes mundanos o por el goce de los placeres terrenales. Y esto que aquí nos presenta es algo sumamente claro y vistoso hoy en día. Y es algo que es notorio, o sea, no hay cómo ocultar, ¿verdad? Esto de aquí. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos que profesan seguir a Cristo, pero ¿qué? Que hoy en día se ve que solamente es por el lucro. ¿Sí? Es solamente por el lucro. Porque se esfuerzan, ¿para qué? Para que la gente traiga dinero. Por eso yo mencioné en unos materiales anteriores, ¿verdad? Hay muchos que ocultan la verdadera doctrina, pero o sea, dicen, no, eso era antiguo, que eso era pasado, que se fue clavado en la cruz, que ya no vale, que esto, que lo otro, pero aquello que también era antiguo, lo hacen valer. O una práctica mundanal, que no era acepta por Dios, pero que el pueblo lastimosamente se ha contaminado con prácticas mundanales y lo practicaban como son las danzas, ya, ciertas danzas, y eso también incluso hay que examinar, ¿verdad?, cómo danzaban incluso los judíos, pero bueno, una danza no va a ser acepta para la alabanza a Dios. Eso mismo lo hacen validar como si fuese ¿qué? Como si fuese un mandato de Dios que tú tienes que danzar para adorarlo. Y todo eso lo hacen ¿por qué? O sea, porque simplemente hay un interés. O sea, no hay un interés porque la gente conozca la verdad, porque la gente viva en santidad. No hay un interés porque la gente realmente conozca quién es ese Dios realmente y cómo hay que seguirlo y cómo es su gobierno y cómo será el mundo venidero. No hay una razón realmente de eso. Sino cuál es simplemente el estar bien, el congeniar bien con el pensamiento o las ideas de muchos. ¿Para qué? Para tener esto. O tener contento a un público y decirle, mira, esto te va a dar, esto Dios te va a dar, esto va a ser así Dios, y tú haces esto, pero tú tienes que dar tanto. Y el público, digamos, contento, digamos, no de que Dios le va a perdonar, aunque ni siquiera se haya arrepentido, su pecado realmente y todo eso, lo hace. O otro también, ¿no? Dios te va a hacer este milagro, pero tú tienes que pagarnos tantos por el milagro, ¿verdad? Ahora, Satanás también obra milagros. Satanás también puede hacer esos milagros, de falsamente curar a una persona. Pero, o sea, los milagros de Dios implican ¿qué? Implican no solamente, o sea, una sanidad de ese momento, sino también una restauración tanto moral como espiritualmente. Porque cuando Cristo sanó a muchos de los enfermos, Él les decía, no peques más. ¿Y qué quiere decir con eso? Es que ellos estaban transgrediendo contra su cuerpo. ¿Por qué? Porque estaban alimentándose mal, estaban viviendo una vida, un estilo de vida incorrecto. Y por eso también habían llegado a enfermarse. Una vez que Cristo los curaba, Él también les decía que ya no sigan esa vida, que no sigan ese tipo de estilo de vida, porque eso los iba a volver a hacer caer en la misma enfermedad de nuevo. Iban a estar continuando en el pecado otra vez. Pero en cambio, el evangelio de Satanás, que lo pinta como si fuera ese evangelio de Dios, es, ven a Cristo hoy, vas a recibir sanidad, pero luego lo que hagas con tu vida, si comes chicharrón de puerco y te enfermas con triquina y te llenas el hígado de grasa por las bebidas alcohólicas y demás, y tienes cirrosis en el hígado, nos vale un pepino. Esa es la sanidad que Satanás ofrece por medio de sus falsos pastores. Ven aquí, te vas a curar en el momento, ¿no? Pero luego sigue tu vida pecando, no importa. Y lo voy a decir, tal vez suene duro, ¿ya? Pero es que prácticamente a eso están llevando, ¿no? Muérete en el pecado, pero cuando necesites ven y recibe tu milagrito y paga aquí y estás sano. Por un tiempo, por un tiempo. Es que es así, o sea, a veces hay que mostrar la realidad tan cruda como es. Mientras que la sanidad que Dios ofrece es distinta, como he mencionado hace un momento, ¿verdad? Dios dice, Dios te invita a ser sano. Invitó a muchos a ser sano, le decía, ¿quieres ser sano? Pero Cristo los curaba y le decía, vete y no peques más. No transgredas contra tu cuerpo, ni tampoco contra los mandamientos de Dios. Porque el mandamiento dice, no matarás. Ahora, si tú te alimentas mal, si tú te llenas el cuerpo con enfermedades por causa de tu mala alimentación y mal estilo de vida, estás matando tu cuerpo, estás transgrediendo un mandamiento de Dios. Tú puedes decir, pero yo no estoy matando a nadie, te estás matando a ti. Y si ustedes leen igualmente 1 de Corintios capítulo 6, ¿sí? Capítulo 7, vamos a leerlo allí, miren, qué es lo que nos dice en la palabra de Dios. Capítulo 3 en sí, versículo 17. Dice así, 16 en sí. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí nos muestra que nuestro cuerpo es templo de Dios. ¿Y qué dice? Que si nosotros destruimos nuestro cuerpo, pues Dios nos va a destruir a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Entonces eso de decir, no, ven aquí, recibe tu milagro, y que luego te dejen así y ni siquiera te digan cómo tienes que vivir ahora tu vida, eso es un mensaje diabólico. Y a eso yo le llamo un milagro diabólico. ¿Por qué?
Porque Satanás está curando a esa persona, pero está curando para que siga viviendo en su pecado y albergue más después más sufrimiento aún. Si es que esta persona no corrige ese estilo de vida, va a sufrir más. Hoy en día, seres inteligentes, como dice aquí, que profesan ser discípulos de Cristo, están absorbidos por la adquisición de bienes mundanos. ¿Por qué? Porque lo único que ellos quieren es esto. Dicen, para de sufrir, dicen, ¿no? Ven aquí, recibe tu milagro hoy. Cristo te va a curar, pero paga tanto. Es un falso evangelio. Es un falso evangelio. Ahora también igualmente decir, ¿no? Ven, Dios te ama, te va a perdonar tus pecados, pero no te enseña a vivir una vida santa ante Dios. Es otro evangelio falso también. Dios te ama, te va a perdonar tu pecado. Sí, te va a perdonar tu pecado. Pero si tú te confiesas en arrepentimiento y te apartas de tu pecado, vas a quedar completamente limpio de todo el pecado. Pero ahora mira, si tú te arrepientes, Dios te perdona el pecado, pero tú continúas en el pecado, no estás limpio porque vas a continuar en el pecado. Y no estás viviendo una vida santa, una vida como Dios quiere de un cristiano. Y es por eso, si hoy en día hay muchos que se han levantado, ¿por qué? Por amor al dinero, se han levantado proclamando supuestamente que están llevando la palabra de Dios, pero le han enseñado al mundo a qué? A vivir en los goces de los placeres mundanales, creyendo que están en la verdad de Dios. El dinero, el tiempo y las energías de estas personas son sacrificadas a la ostentación y al egoísmo. Pero pocos son los momentos dedicados a la oración, al estudio de las Sagradas Escrituras, a la humillación del alma y la confesión de los pecados. Satanás inventa medios sin número para distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. ¿Y cuál es la obra en la que debemos estar más ocupados nosotros? ¿Cuál es esa obra? Vamos a verla ahorita. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar más la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Entonces, ¿cuál es la obra en la cual debemos estar ocupados? ¿En conocer qué? En conocer la importancia del sacrificio expiatorio de Cristo. En eso y también en el trabajo mediador que está haciendo Cristo hoy en día en el cielo. Ahí deberíamos estar ocupados nosotros. ¿Cómo actúa y cuán importante es este sacrificio expiatorio para mí y para mi vida? Y también cuán importante es la mediación de Cristo hoy ante el Padre por mí. Y con respecto a eso, ¿cómo debo estar yo? Satanás sabe bien cómo va a distraer nuestra mente de la obra de Jesús. Sabe bien cómo nos va a llevar hacia otro lado. Y por eso incluso hasta el Evangelio mismo lo va a utilizar. La misma palabra de Dios. Dios es amor, te va a perdonar tus pecados, pero entonces que el mensaje completo es Dios es amor, te va a perdonar tus pecados, pero quiere que tú vivas una vida santa. Dios es amor, te va a curar de la enfermedad, pero Dios quiere que te apartes de la práctica pecaminosa, del mal estilo de vida. Esa es la realidad, es el mensaje completo. Pero hoy en día en el mundo se está llevando en sí una obra de un mensaje incompleto. Y esa obra la está llevando a cabo Satanás. ¿Mediante quién? Mediante sus agentes engañados. Porque lastimosamente estos hombres están engañados. Y mediante sus agentes engañados, Satanás está llevando esta obra a cabo. Ahora, aquellos que descubren esta verdad, que descubren el error, y los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador, no deberían consentir en nada que interviniera para impedirles cumplir con su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de Dios. Aquellos que descubren esta verdad, como muchos de nosotros estamos descubriendo todas estas mentiras, estos sofismas de Satanás, pintados de verdad, pintados de evangelio, pintados del amor de Dios, estamos descubriendo, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios. ¿Para qué? Para que ninguna de estas engañosas enseñanzas nos impidan cumplir con nuestro deber. ¿Cuál? Perfeccionarnos en la santificación de Cristo. Y la santificación de Cristo es la santificación de la verdad. El escrito está. Lo que Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Cristo decía, escrito está, así dice la palabra. Entonces nosotros debemos vivir en esa santificación de la verdad. Yo debo vivir en... Dios dijo que el sábado es el día de Él. Y es así, y punto. No es también decir, no, pero yo creo también que todos los días son de Dios y a Dios no le importa el día, si no le importa mi adoración. No, no es así. La santificación es en el temor de Dios. Y el temor de Dios es la obediencia a sus mandamientos, la obediencia a su palabra. El direccionarnos bajo qué? Bajo lo que Él ha establecido. Eso es el temor de Dios. Porque el libro de Proverbios 1.7 nos dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, pero que los incrédulos y los inmundos van a rechazar eso. Y también Eclesiastés nos dice que el temor de Dios
y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Lo complementa con guardar los mandamientos de Dios. Y Cristo nos dice, el que me ama y guarda el que me ama, dice a mí, guarda mis mandamientos. Y él también dice, así como yo he amado al Padre y he guardado sus mandamientos. Entonces hay una ligación entre todo eso. Cristo guardó los mandamientos del Padre. Los mandamientos de Cristo son los mismos mandamientos del Padre. Y los mandamientos de los profesos cristianos hoy en día tienen que ser los mismos mandamientos del Padre, porque siguen a Cristo. Entonces la santificación tiene que ser en la verdad. En un escrito está, ¿verdad? Satanás, ¿qué le decía a Jesús en la tentación? Satanás le dijo, no, si tú eres hijo de Dios, o sea, si tú te crees ser hijo de Dios, pues manda que las piedras se conviertan en pan. Pero Cristo, ¿qué le dijo? Escrito está. Él no dijo, yo creo. No. Él dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Cristo no se puso a divagar. Cristo fue directo y dijo, escrito está. Es así. También le dijo, ¿no? Si postrado tú me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Todas las riquezas del mundo, porque Satanás también maneja las riquezas del mundo, por favor. No se dejen confundir a veces, ¿no? A veces alguien piensa, ¿verdad? Que como está recibiendo mucho dinero, Dios lo está bendiciendo. Pero Dios no bendice a una persona que está pecando. Si fuese así, entonces los narcos estarían bendecidos por Dios, ¿verdad? Y los narcos manejan mucho dinero. Pero ¿cómo Dios puede bendecir a un hombre que está lleno de sangre? No. ¿Quién lo bendice a ese? Satanás. Si es una bendición maldita la que está recibiendo, porque es para su propia condenación. Supuestamente está bendecido porque tiene dinero, pero por eso hay un grave peligro a veces ahí en el amor al dinero, porque te puede hacer confundir, la fama y el dinero. ¿Cuál es realmente la bendición de Dios? Una vida transformada, un abandono del pecado, una entrega total por el bien de los demás. El proclamar la verdad aunque te crean loco, aunque te crean que estás tú incorrecto, aunque crean que estás destruyendo un sistema, pero bueno, estás destruyendo un sistema perverso, porque estás mostrando lo que es un gobierno realmente justo, que es el gobierno de Dios. Entonces los santos deben perfeccionarse, ¿qué? En la santificación de la verdad. Escrito está, escrito está. Satanás le dijo a Jesús, yo te voy a dar todo el dinero del mundo y todo lo que todos los reinos de la tierra. Pero ¿qué le dijo Cristo? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás, aunque te quedes pobre. Eso es lo que le está planteando en sí Cristo allí. Aunque Él se quede sin nada y no tenga que comer, la única adoración al que le va a dar y la única exaltación al que le va a dar es solamente al Dios del cielo. Eso es lo que le declaró a Cristo en ese momento, con eso escrito está. ¿Sí? Él no dijo, yo creo, pero que tiene que ser así. No, él dijo, escrito está, eso dice y es así. Y eso es lo que un cristiano debe basarse. Está escrito, sí, está escrito, ahí dice así. Punto. No es yo creo, pero que esto, yo creo, pero que lo otro. Yo pienso que debe ser así. No, no. Es escrito está, dice esto. Y nada más. Y eso es el temor a Dios. Amar su sabiduría, exaltar su sabiduría, creer y confiar en su sabiduría, vivir en esa sabiduría. Aquellos que descubren estas mentiras van a vivir y perfeccionarse en esa santificación, en ese temor a Dios. De esa forma, como lo hizo Cristo. Las horas preciosas, en lugar de pasarlas en los placeres o de consagrarlas a la ostentación o en busca de ganancias, deberían dedicarse a un estudio serio y con oración de la palabra de la verdad. Miren, las horas preciosas de nuestro día, que es un don de Dios también el día, en lugar de estar buscando placeres mundanales o consagrarlo a la ostentación, o sea, de adquirir bienes materiales o buscando ganancia, dinero, nosotros deberíamos dedicarlo ¿a qué? Al estudio serio de lo que es la palabra de Dios, al estudio serio y con mucha oración, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Cristo oraba y estudiaba mucho la palabra. Por eso él sabía defenderse. Por eso a él, con cualquier cosita, Satanás no lo podía tentar. Aún incluso usando mismo la palabra de Dios, Satanás no lo podía tentar. Porque Cristo se daba cuenta rápido. Porque su mente estaba unida con el cielo. Y hoy en día eso es lo que Dios también nos quiere dar. O sea, esa unidad de nuestra mente con el cielo. ¿Para qué? Para que nosotros cuando venga Satanás a querernos tentar, usando incluso mismo la palabra de Dios o por medio de un predicador, supuestamente que está de parte de Dios, el Espíritu Santo nos va a poder advertir. Porque tenemos unidad con el cielo. Tenemos unidad con el cielo. Y nos va a hacer ver incluso, como nos dice el mismo libro de Apocalipsis, ¿verdad? Nos va a dar el colirio para hacernos ver ¿qué? Los engaños de Satanás hasta de la forma más oculta que él lo pueda manifestar. Porque cuando Satanás vino
Ante Cristo Él no vino pues como un demonio, vino como un ángel de luz bien ocultado. Pero el Espíritu Santo que moraba en Cristo le hizo ver que realmente ese no era un ángel, sino era el demonio mismo. Y hoy en día va a suceder lo mismo en este tiempo. Las artimañas de Satanás van a ser descubiertas únicamente por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Y para nosotros tener al Espíritu Santo, tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice que yo debo santificarme en mente y cuerpo, debo hacerlo. Debo hacerlo. Si mi cuerpo yo estoy dañándolo, pues debo de dejar de dañarlo, para que mi mente esté lúcida y pueda conectarse con el cielo. No creer en esos milagros falsos, sino en el milagro de Dios. Y el milagro de Dios es lo que he mencionado hace un momento. La verdadera salvación es la que mencioné hace un momento. Una salvación de perdón de mis pecados para vivir en santidad y apartado del mal, como Job, como José, como Daniel, como Moisés, como nuestro Señor Jesucristo. Y una sanidad del cuerpo, de la enfermedad, ¿para qué? Para no seguir destruyendo mi cuerpo con un mal hábito. Eso es un milagro y eso es la verdadera salvación. No una salvación en mis pecados, no una salvación en la transgresión y la destrucción de mi propio cuerpo. No un milagro así. No, eso no viene de Dios. Por esa razón nosotros tenemos que estudiar profundamente la palabra de Dios y con mucha oración y nos daremos cuenta del engaño. Nos daremos cuenta claramente del engaño. Será tan claro y tan nítido a nosotros que podremos darnos cuenta bien de dónde está viniendo y procediendo esa persona y qué espíritu está hablando por medio de tal persona. Entonces, queridos hermanos y amigos, Satanás ha desenvuelto sus artimañas. Está como un rugiente, quiere cazarnos, quiere destruirnos, quiere matarnos, quiere destruir esa conexión entre Dios y nosotros. Pero nosotros tenemos que estar más despiertos, recibir la luz del Espíritu Santo, recibirlo y recibir esas verdades que Él nos ha dado, el mensaje que nos ha dejado para este tiempo y el mensaje incluso del cuidado del cuerpo también. Y si nosotros atendemos a todo esto, recibiremos la bendición del cielo y nuestros ojos serán abiertos. Pero si no, seguiremos como estamos y empeorando. Así que, queridos amigos y hermanos, hoy en día que Dios nos libre de las artimañas del diablo. Clamen porque el Espíritu Santo venga a ustedes y estudien para que Dios devele su vista y puedan ver la realidad de las cosas y puedan descubrir las artimañas del diablo aún en su disfraz más oculto. Que el Espíritu Santo les pueda ayudar a discernir, ¿sí?, espiritualmente los engaños de Satanás hoy en día. Y que no solamente se queden con eso, sino que también ustedes enseñen a otros la verdad que hoy Dios está revelando ante ustedes. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.